Bueno, vamos a comenzar a ver un poquito lo que son los filters y los streams acá en Java. No son conceptos muy complicados de entender, ni tampoco son difíciles de manejar, ¿sí? Simplemente se van complementando un poquito con lo que son la parte de las lambdas expressions. Y más ni menos la implementación de esto y de los streams y filters es con las lambdas expressions, lógicamente. Lo vamos a ver paulatinamente y cuando vayamos progresando sobre el tema, ¿sí? Te quiero decir que también creé ya lo que es la clase empleados, ¿sí? Para agilizar un poco lo que es el video, tiene ciertos atributos, todos los que ves acá, ¿sí? Sueldo, fecha de ingreso, dirección, quill, número de documento, hasta ID. Después, como siempre, constructor paramétrico total, con el ID, semiparamétrico sin el ID y vacío. Después, como ya vimos, los getters y setters, todos estos, y después lo que es el toStream, para agilizar un poquito lo que es el tiempo. Quise cambiar un poco lo que son los tipos de datos y manejar un tipo de dato de tipo fecha. Fíjate, local date se podría manejar de tipo dates y se podría manejar también lo que es el tiempo, pero en este caso vamos a manejar solamente lo que es la fecha, ¿sí? Fecha de nacimiento de la persona que trabaje en cierta empresa y lo que es, por ejemplo, la fecha de ingreso con local dates. Es importante que tengas en consideración que la clase date se puede seguir utilizando, pero está deprecada, ¿sí? Se usa calendar o local dates u otras clases acá en Java, pero la clase date está deprecada hace bastante tiempo. Para las personas que no sepan lo que es deprecado, significa que bueno, la clase sigue existiendo, se puede seguir utilizando, pero nadie le da mantenimiento. O sea, si surge un nuevo bug, o por ejemplo, se cae alguna funcionalidad, no sé, se rompe algún método o lo que fuese, nadie estaría actualizando eso, ¿sí? Seguiría existiendo ese problema. Así que bueno, no es recomendable utilizar lo que es el tipo de clase de tipo dates. Si yo por ejemplo saco esto, para que te des una idea, vas a ver que acá te va a decir este error, obviamente que no está implementado lógicamente. Vamos a implementarlo de Java útil, acá está implementado, pero cuando nosotros utilicemos este tipo de clase en la creación del objeto, te va a saltar el cartelito que está deprecado. Y cuando vos lo implementás no pasa absolutamente nada. El tema es cuando vos lo uses. Y cuando vos lo uses. Es más, creo que Javadoc te puede decir que esté deprecado. Si leemos un poquito más, acá dice the corresponding methods in dates are deprecated. Los correspondientes métodos de la clase están deprecados. Pero claro, la clase sigue funcionando. Perfecto, vamos a dejarlo como está. Y vamos a implementar dichos objetos de la clase. Vamos a instanciar esos objetos de la clase. Entonces, para eso, creamos un objeto de tipo empleados. Empleado C1. Y empleado, podríamos pasarle todos los atributos, mismo que en el constructor. Voy a escribir abajo para tener un poquito más de espacio. Entonces para esto escribo, por ejemplo, no sé, Juan. Contreras. Tiene 34 años. A ver, control space. Si puedo visualizar. No. Tendré que ir al inicio, capaz al inicio. Ahí sí. Nombre, apellido, edad, local date. Vamos a tener que instanciar un objeto de esta clase, local date. Ese local date es de la fecha de nacimiento. Tipo de documento, número de documento son strings, quill, dirección y fecha de ingreso. ¿Sí? Perfecto. La edad, no sé, 24. Entonces instanciamos para que la fecha de nacimiento un tipo de objeto de la clase local date. ¿Sí? ¿Dónde estás? Acá. Local date. Para eso, local date. Punto. Tenemos todos estos métodos. ¿Sí? Punto off es para ese tipo de instancia. Hay que pasarle, como te dice acá en el Javadoc, el año, el mes y el día. Esto igual se puede modificar, pero por el momento vamos a dejarlo así, ¿sí? El año sería 1977, más o menos. El mes 1 o 01, no creo que surja error. Y el día 9.
surge todavía el error porque hay que terminar de completar lo que es justamente este tipo de objeto. Pero después podemos hacerle alguna modificación. Después de esto, el tipo de documento DNI, vamos a escribirlo abajo. Número de documento, vamos a manejarlo a 38, si se me ocurre poner así. Creo que ahí sería la longitud correcta. Bueno, después eso lo visualizamos. Acuérdate que el DNI lo puedes trabajar como entero, el tipo de datos que vos quieras, pero es preferible trabajarlo así, ¿sí? Con un string. Porque unos documentos de unas personas más grandes, por ejemplo, tienen letras. Acuérdate, si no soy una persona de 70 años, tiene la F mayúscula, ¿sí? Un guión, por ejemplo, bueno, todo eso depende. Es preferible siempre trabajarlo en formato string. No podés discernir si la persona que vas a ingresar a una base de datos, a un archivo, lo que fuese, tiene tantos años, ¿entendés? O sea, lógicamente vas a tener que completar la edad de ese empleado, pero hay empleados que por ahí pueden ser gerentes, hay empleados que pueden ser dueños, ¿sí? Un dueño es un empleado, pero es su propio empleado, esa es la diferencia. El tema que, claro, puede haber dueños que tengan, no sé, ponerle 70, 80 años, entonces caemos en esa dicotomía. ¿Qué hacemos? ¿Qué tipo de dato implementamos? Bueno, implementamos el tipo de dato string. ¿Sí? Es el más común de poder implementar y después se puede manejar con todo el manejo de strings, ¿sí? Lógicamente. No es muy complicado tampoco de darse cuenta de eso, es cuestión de un poquito de lógica, ¿sí? Pero hay que saber exactamente eso, que podemos tener personas grandes y el tipo de documento no es completamente numérico. Entonces después del DNI podríamos colocar, no, tenemos que colocar lo que es el quit, y yo ya declaré este campo acá. El quit, bueno, son 3 números, copiamos esto y podríamos colocar, por ejemplo, 11, se me ocurre, estoy inventando, la verdad que no tengo idea. Para esta persona no tengo idea cómo comenzaría el quill. Y no sé si tampoco el quill se maneja por rangos de valores. En la edad no tengo ni idea actualmente sobre este tema, así que directamente lo colocamos así. Después del quill viene la dirección, por ejemplo, los patos 22 se me ocurre. Después de esto vamos a tener que instanciar nuevamente el localate a la fecha de ingreso y después el sueldo. Copiamos esto y que sea 2020, bueno, sin las comillas. Se me ocurre 2020, que sea 8 y no sé, 2. Bien. Y después por último el sueldo, quise agregar el tipo de dato y el tipo float, ¿sí? Para trabajar, como te digo, con otro tipo de datos y que no sea todo entero y double. Entonces para esto tengo que colocar, no sé, 49.000, 3 ceros, ahí, y una F al final, ¿sí? Siempre la F al final indicando a Java, como ya sabrás, que vamos a trabajar con un tipo de dato de tipo float. Ahora, la cuestión es si yo cambio, por ejemplo, a 0,1, esto no lo había probado, no pasa nada, está bien, perfecto. No, sí pasa, sí pasa. Así que vamos a dejarlo así como está entonces. Perfecto, ya tenemos el primer objeto. A modo de testing, podríamos ver si el objeto está ok, ¿no? El objeto está ok. Entonces para eso, un debugging rápido. O sea, tenemos que trabajar con clase. Tenemos que trabajar con un paquete aparte, tendríamos que agregar una clase tipo testing, tendríamos que trabajar con, por ejemplo, JUnit. Bueno, vamos a hacerlo un poquito rústico, ¿sí? Estamos a poquito comenzando con todo este tema, así que vamos a trabajarlo de la forma más rústica posible. Empleado 01.toString, ¿sí? Y tendríamos supuestamente todo esto en la salida de la consola. Esperemos que funcione correctamente. Bien, perfecto. Ahí tendremos el empleado 1, el nombre, apellido, edad, ¿sí? Fecha de nacimiento. Fíjate, es correcto esto, es lo más importante en la parte de testing. Cuando estás creando clases dentro de clases, a veces está bueno probar que tenga la funcionalidad que tenga que tener, ¿sí? Porque puede surgir que por ahí no se implemente de forma correcta esto y pase eso, ¿sí? Entonces está bueno siempre, paso por paso, asegurarse que funcione el código, ¿sí? Tipo de documento, número de documento, quit,
Fíjate lo que te digo, después dirección, fecha de ingreso y el sueldo. 49.000 con un cero después del punto. Podríamos agregar dos ceros después del punto, pero por un momento, como te digo, vamos a dejarlo lo más rústico posible.